Morada Noticias, una herramienta ciudadana para hablarle al poder y mapear el placer. Muy buenas tardes para todos y todas, pero Laura, ¿qué está pasando? Te estoy ganando. Estuvo sexy, George, que los oyentes quieren escuchar primero, de eso estoy segura. Volvimos con nuestras voces habituales, un poquito nasales, pero ya nos escuchamos mejor. Bienvenidos de nuevo a Morada Noticias en este martes. Este programa es especial porque comienza con un pequeño triunfo. Tenemos una noticia hoy que nos da esperanza para el aire de nuestra ciudad. Les contaremos más adelante de qué se trata. Pero por lo pronto saludo a mis compañeros realizadores, George, que ya lo saludé, y Dani Arbeláez en la magia de la consola. Por Editores de Ciudad está parchando Pipe Felipe para conversar hoy. Buenas tardes a todos los que se conectan a 1290 AM, La Voz de las Estrellas, a nuestra página web www.morada.co/radio y a nuestro Facebook Live, ahí en la fanpage de Morada Colectivo. Recuerden que estamos muy atentos a nuestro número de celular 350-666-8436. Nos pueden enviar información, preguntas y también promos que quieran pasar por estas ondas sonoras de Morada Noticias. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos y todas. Les recordamos que también pueden estar interactuando con nosotros a través de esas otras redes sociales, además de nuestro Facebook Live, que son @moradamed en Twitter, Instagram moradamed. Por ahí también estamos compartiendo cositas de nuestro noticiero. Hola, hola Felipe. Hola Laura. Y hola a los oyentes. Sí, y hola a ustedes también. Bueno, comencemos porque hay muchísima tela por cortar en este martes informativo. Las voces de los soñadores se unen para preguntarle al poder. Acá empieza tu noticiero, una herramienta ciudadana. Todo lo que fue este 2019 estuvimos pendientes de un fallo del Consejo de Estado, todo lo que había sido desde enero hasta este mes agonizante de julio, por saber qué decidía el Alto Tribunal respecto al futuro del aire en Medellín, gracias a una acción popular interpuesta por ciudadanos ambientalistas, entre ellos dos abogados cercanos a este noticiero. Se decretó en un tribunal de Medellín que las estaciones del CIATA debían estar en amarillo en cualquier época del año, sin excepciones, sin importar si había contingencia ambiental o no. Pues no deberían estar en verde. Deberían estar en verde. Pero digamos que eso decía el fallo del pues tribunal. El fallo lo que decía es que no se podía pasar de amarillo. Que deberían permanecer en amarillo, no podían subir a naranja ni a rojo en cualquier época del año. Y sin embargo, a pesar de que esta orden estaba en primera instancia, el área metropolitana y el municipio de Medellín la apelaron. Esta apelación ascendió hasta el Consejo de Estado y ya finalmente ayer decidieron publicar la sentencia que ratifica esta decisión. Entonces, según eso, la alcaldía y el área metropolitana deben acatar medidas suficientes para que los niveles de contaminación atmosférica no hagan que las estaciones del CIATA suban de amarillo y pasen a naranja o rojo. Además de eso, hoy George nos trae información de qué opinan nuestros gobernantes de Antioquia por la reciente levantada de alerta roja y paso a alerta naranja en los municipios aguas abajo del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango. Esto porque conocimos que se levantó esta alerta y las comunidades temen volver a sus territorios. Escucharemos qué nos dice la institucionalidad respecto a este tema. También se presentó
la plataforma de Monitor Ciudadano para detectar casos de corrupción, especialmente en esta coyuntura política de elecciones por parte de Transparencia por Colombia, y nos quedó un tema en el tintero del noticiero de ayer de saber qué reclamos le estaba haciendo el Consejo de Medellín al alcalde por el gasto alto en sus viajes y también en publicidad. Vuelve una segunda entrega de lo que escuchábamos ayer de Chaman Mori. Hoy es martes, así que tendremos nuestro recomendado cultural, y además de eso hay una denuncia por redes sociales que está circulando acerca del turismo sexual en Medellín. Si quieren saber mucho más acerca de estos temas, no se despeguen de Morada Noticias. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. El día de ayer en la ciudad de Medellín fue asesinado Elkin Darío Uribe Marín, un hombre de 45 años en el barrio Altavista, comuna 16 de la ciudad, y otro hombre no identificado de alrededor de 45 años en el barrio Carlos C. Restrepo, comuna 11 de la ciudad. En lo que va del año han sido asesinadas 390 personas en la ciudad, 390 seres amados que nos harán falta en Medellín. Por eso queremos dedicar un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. Un tanto más solos, más desconectados, más distraídos y atareados. Jornadas laborales de explotación, vidas perdidas en el miedo, en la congestión vial. El Estado no nos deja enamorados. Sí, señores, resulta que, como indicaba Dani, las estaciones del CIATA, al menos en esta próxima contingencia que se vendría por factores climáticos el próximo mes de octubre, no puede hacer que como ciudad nos desbordemos en contaminación. No puede hacer que las estaciones de monitoreo de calidad del aire sobrepasen de amarillo. Esto significa que se tienen que tomar medidas muy drásticas respecto al problema del aire. No sabemos si nos van a acabar a punta de pico y placa esta vez, y si la van a levantar apenas el aire mejore un poco. ¿Ustedes qué creen? ¿Que podemos tener esperanza con esa medida? No, y que eso es una medida pues que ha traído unos grandes problemas pues yo creo que la ciudad le ha incomodado mucho realmente, principalmente la medida del pico y placa, pero que finalmente, como ya lo hemos debatido aquí, pues no tiene sentido tener una medida que solo es porque pasa pues solo por ese momento, pero luego entonces si la problemática aumenta en la ciudad que pasa, pues no va a ser tan relevante tener un pico y placa todo el año. Sí, además no tiene sentido que se hagan este tipo de cosas, como dice York, que son coyunturales, si hay otras medidas que por el contrario lo que están haciendo es fomentar el uso del carro particular. Por ejemplo,
que construir o tener un parqueadero para el servicio público en zonas que sean muy concurridas por carro, quedan exonerados de impuestos, que es algo que sucede en Medellín. Entonces uno empieza ahí a entender cómo es que hay tantos parqueaderos en el centro, y a pesar de que emprenden todos estos proyectos de volver algunas calles peatonales, seguimos teniendo esa congestión tan horrible en el centro, y no se hace realmente un desincentivo del uso del carro, y que la gente empiece a usar mejor el transporte público. O sea, tiene que haber cosas más allá que la mera solución de coyuntura. Escuchemos qué nos dice uno de los abogados que interpuso la inicial acción popular para solicitarle a las autoridades medidas un poco más de fondo para nuestros problemas ambientales. Bueno, lo importante con esta sentencia, que obviamente todavía no nos han notificado, pero está disponible para descargarla tanto en la página de la rama judicial como en la página del Consejo de Estado. Primero es que se mantienen las medidas cautelares otorgadas y decretadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Y lo segundo es que digamos que se le cae un poco el discurso que ha venido teniendo el área metropolitana a través de Eugenio y la alcaldía de Medellín a través del secretario de la Contaminación, de que estamos bien, tenemos unas herramientas totalmente estructuradas, de que son a corto, mediano y largo plazo ya. Entonces con esto el Consejo de Estado les dice, venga, qué pena, pero no son a corto plazo, no son a mediano plazo, y tampoco está aprobado entonces que esas medidas que usted me dice a mí con toda esa sarta de documentos que me adjuntó, de que sean efectivas. Y en efecto, no son efectivas. Yo creo que otro aspecto muy importante, y es el tema de la participación ciudadana y el derecho a la información que tenemos nosotros como ciudadanos, porque en esa sentencia también se toca algo demasiado importante, y es la claridad de la información que se está transmitiendo a través del CIATA o de la página del área. Y el Consejo de Estado dijo que esa información es imposible de entender para el ciudadano del común, tanto del área metropolitana como fuera de ella. Por lo tanto, digamos que exhorta a que los datos sean más básicos para que la gente pueda comprenderlos de una manera más adecuada. Felipe, si yo te pregunto si vos podés saber el estado del aire en la ciudad, vos entendés los datos, por ejemplo, que nos pone un portal como el CIATA. ¿Has visto el CIATA alguna vez? No, la verdad no. Y para conocer el estado del ambiente, ¿crees que hay alguna herramienta? ¿O sabes si la información realmente es pública? No. Y ahí está. Pues yo realmente antes de hacer este noticiero no es que entendiera mucho de qué iba el CIATA. Sí, más pues con los números que PM2.5 y todo eso, la gente no entiende. Yo creo pero que uno que ha hay... ido todas las ruedas de precios diferentes. Yo creo que hay algunos ejercicios bacanos ahí, y que lo hizo el CIATA. No sé bien si fue con el área metropolitana puntualmente, o más bien en convenio con algunas universidades, y eran las nubes ciudadanas. Y era como tener un medidor un poco más pequeño, pues menos tecnológico, conectado en tu casa. Pues era una convocatoria abierta para ciudadanos, y estaban dándole prioridad sobre todo a centros culturales, colectivos, para tener conectada una nube de estas que reportaba para el CIATA, para este sistema de información que se puede consultar por internet. Pero a la vez de que estaba la instalación de esta nube, pues había también toda una capacitación de los que iban a estar ahí muy pendientes de este medidor, para entender pues como todas esas cifras, y eso podía hacer que se replicara la información voz a voz para entenderla. Lo que pasa es que muchas veces acá se emprenden proyectos que no tienen sostenimiento, y yo creo que es algo que hace mucho la alcaldía todo el tiempo, y es que tiene una gran idea y hace de pronto una gran inversión,
pero luego es un proyecto que queda como sin dolientes, como huérfano, como que no se le hace seguimiento, no se le hace veeduría. Entonces luego lo que uno se encuentra con estas nubecitas es que están apagadas todo el tiempo. Y O porque además los ciudadanos no tienen la energía eléctrica para mantenerlos conectados, o porque no tienen el internet para mantenerla conectada a la red y que vaya informando estos datos, o porque no les enseñaron bien cómo usarla. Y entonces es un gasto ahí infinito en esas nubecitas que finalmente no quedó en nada y no quedó en un proceso de educación clara a la ciudadanía sobre cómo estar más enterados de este tema del aire y también ayudar a contaminar menos. Además de que, por ejemplo, el CIATA es un sistema que se ingenió, bueno, no que se lo ingenió, pero que sí es obra de la pasada administración. O sea, se formuló todo el proyecto en la pasada administración y ya se están disfrutando, por decirlo así, los datos en esta. Pero entonces eso de no tener el plan articulado de saber para dónde va, por ejemplo, este sistema de medición tan complejo, más allá de señalarnos cuándo nos estamos ahogando más que otras épocas del año, es también una seña de que no hay continuidad en los procesos ambientales. Yo aquí voy a traer las voces de algunos activistas ambientales. No sé, tampoco voy a decir si es cierto o no, pero muchos dicen que incluso hay una manipulación en algunas ocasiones de la información que sale de estos aparatos. Y es fácil pensar eso porque a veces en esa red, cuando nos metemos a la página del CIATA, vemos estaciones apagadas, estaciones sin información, y ahí se dañaron y quién paga el mantenimiento, realmente si están dañadas o apagadas adrede. Sí, como la que está midiendo peor, entonces la apagan para que no informe que eso está sucediendo. Y sobre todo pues en esos días de contingencia fue muy normal ver esas estaciones apagadas, entonces uno ahí empieza a pensar. De todas maneras uno sigue pensando en la buena fe de la gente, en la buena fe de la institucionalidad, y que están haciendo ahí pues como todo por hacer las mediciones que deben ser, pero claramente hace falta más. También hay que quitarse esa idea de que ya lo están haciendo todo y que ya está entonces todo resuelto con lo mínimo que están haciendo. Siempre se puede hacer más y mejor. Bueno, resulta que el viernes conocimos que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres levantó la alerta roja para los municipios aguas abajo del proyecto hidroeléctrico Ituango. Esta alerta roja que pase a naranja quiere decir que las comunidades afectadas, como por ejemplo las del corregimiento de Puerto Valdivia, en el municipio de Valdivia, pueden regresar a su tierra. Hablamos con representantes del movimiento Ríos Vivos, a pesar de que no pudimos contactarnos con ninguna de las personas que vivían en el territorio. Lo que nos cuenta el movimiento es que no hay certeza para ninguna entidad de que el proyecto sea 100% estable y que el macizo esté 100% estable. EPM presentó la terminación de la presa. Si ustedes ven las fotos de Hidroituango, pues se ve casi que el río contenido por una montaña de concreto, pues es entre roca, cemento y todo lo que tiene una presa de un proyecto hidroeléctrico. Sin embargo, el movimiento dice que ninguna entidad del Estado puede tener certeza de que el proyecto es estable y que la alerta y pasarla de roja a naranja es una decisión más política y económica que técnica, porque le conviene a EPM que sus acreedores no piensen que se les va a quedar con la platica, y además de eso a todos los candidatos que en este momento están en elecciones y que tomaron malas decisiones respecto a Hidroituango, como aquellos que fueron gobernantes y se van a lanzar a reelección, que la gente pues confíe en el proyecto y que crean que el proyecto está bien. Pero resulta que lo que nos contaban los chicos de Ríos Vivos era que las comunidades temen volver a su territorio porque ya no hay río, ya no pueden vivir del río porque ya no tiene peces para subsistir, y además de eso sus parcelaciones están completamente infértiles porque ya no les llega el agua como antes y ya no pueden ni siquiera cultivar. Entonces no solamente van a dejar de recibir el subsidio de EPM, sino que además van a llegar a una tierra completamente improductiva.
Eso es como lo que nos contaba el movimiento. Sin embargo, quisimos ir hasta la fuente de donde deben solucionar esos problemas. Una de las fuentes, que es la Gobernación de Antioquia y la Secretaría de Gobierno de Antioquia, y York estuvo por allá haciendo preguntas incómodas en el Consejo de Seguridad hoy. Sí, le preguntamos precisamente al gobernador sobre qué pensaba él de que se haya levantado la alerta roja cuando estudios independientes y organizaciones como Ríos Vivos afirman que la presa aún no es totalmente confiable o está totalmente bien estructurada como para que no le acontezca alguna otra catástrofe como lo que pasó con Puerto Valdivia, ¿cierto? Entonces le preguntamos directamente al gobernador y esto fue lo que nos respondió, que incluso también nos contó un poquito de los informes alternos que han llegado sobre la estructura. Yo la verdad no había recibido ningún informe de un canadiense. Me pareció rara la pregunta, pero después una periodista de Bogotá me seguía insistiendo que si yo había recibido un informe el informe de Carter sobre la estabilidad del macizo. Yo dije que no lo había recibido. Ella, como son los periodistas, sí, que usted lo recibió el 10 de junio en su despacho. Jamás lo había recibido. Yo no sabía por qué razón insistía tanto el conversatorio con los fiscales y con esta periodista tan incisiva. Hace 3 o 4 días recibí una llamada de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional de Colombia hizo un primer estudio que ustedes conocieron y que fue la base de descubrir casi todos los problemas constructivos que tenemos. Nosotros optamos como Gobernación de Antioquia por contratar un nuevo estudio con la Universidad Nacional. O sea, la Universidad Nacional está preparando un nuevo estudio sobre la seguridad de la presa, sobre la estabilidad del macizo y sobre la estabilidad en general de la obra, incluyendo la casa de máquinas. Yo le pedí a la Universidad Nacional que me entregara, por favor, porque me adelantara el informe Carter. Es un informe que está en inglés y es muy técnico. Yo lo empecé a leer este fin de semana y espero que durante jueves o viernes tengamos ya una reunión con la Universidad Nacional para que explique cuál es el alcance de ese informe. Por lo que yo concluyo de la insistencia de esos periodistas de Bogotá es que seguramente ellos conocerán algo o les habrán mencionado el tema, porque lo que hizo este señor Trevor Carter fue estudiar la estabilidad del macizo. Lo que yo he entendido, porque es un informe muy técnico y espero que me lo explique bien la universidad, es que hay unas tajadas de montaña que están sufriendo unos microsismos, creo que es lo que yo le he entendido, y que esos microsismos pueden estar teniendo su origen en algún lugar en la casa de máquinas. Pero todavía la universidad no ha dicho si eso es grave o si es un asunto normal. Por eso, inclusive lo hago público, es porque como tanto periodista de Bogotá ha estado molestando no, consultando el tema, pero con alguna insistencia y una energía como de saber qué pasa, que uno a veces queda con sospechas que hayan leído algo distinto. Entonces, nosotros, para que haya pues tranquilidad, nosotros nos queremos fundamentar cualquier comentario en un análisis serio, técnico. Y con eso les quiero decir, bueno, ayer o antier conocí un informe de Carter que se decía que yo lo había recibido el 10 de junio, solo ahora. La Universidad Nacional lo está trabajando, están estudiando y nos van a presentar un informe, un estudio, me imagino que bastante serio, que ya debe estar por vencerse en 15 o 20 días, pero en particular yo quiero que la universidad nos haga énfasis en este estudio ya por el interés que han tenido pues, periodistas y han tenido también
los que me entrevistaron de la Fiscalía. Ey, pero respóndeme por lo de la infidelidad. ¿Sabes que todo bien, todo bonito, solo Nacional a morir? Muy válido, muy rescatable. Necesitamos todos los estudios posibles sobre Hidroituango. Necesitamos que nuestras amigas se den cuenta de que ese proyecto en realidad es muy riesgoso y que puede significar una pérdida muy alta de dinero, y eso está muy bien, pero en realidad al gobernador le preguntamos qué va a hacer con la gente. ¿Qué pasa con las 600 familias que deben volver al terreno de Puerto Valdivia, aún arriesgándose a la inestabilidad del proyecto? Y se enfocó en lo que dije de los informes independientes que han entregado. La respuesta del señor gobernador. Pero esta estuvo un poquito más elaborada, porque pudo haber contestado como siempre contesta, y es: no tengo información al respecto. No tengo conocimiento de lo que me estás hablando. Aquí por lo menos trató de freestylear un poquito. No, y puede que sí esté realmente preocupado por el asunto. Tiene que estar preocupado como administrador del departamento, pero también tiene que preocuparse por la gente que habita sus territorios. ¿Qué opina Felipe? Sí, creo que simplemente está pendiente de lo que ocurre en la presa, pero no de la gente que vive en torno al río, que moldea su vida en torno al río, que obtiene su comida del río, la pesca. Pues ahí en ese discurso no veo nada humano, simplemente veo una máquina tirando datos. Tal cual. Qué vaina. O sea, hablando, sí, y hablando de esa máquina, también nos pasa que tenemos visiones muy frías cuando hablamos de corrupción. Por ejemplo, conocimos hace más o menos 2 semanas la noticia de que el plan parcial de renovación de Naranjal estaba salpicado por el caso de Brecht. Y por ejemplo, ahí queremos saber qué va a pasar con Naranjal, hablando ya de temas más locales. Es por eso que Transparencia por Colombia escogió a Medellín como un lugar propicio para alertar sobre la corrupción en el país, específicamente qué está pasando desde 2016, y por eso presentaron entre ayer y hoy, han estado presentando para las empresas, para las organizaciones y para la ciudadanía la plataforma Monitor Ciudadano, que busca alertar sobre la corrupción que se puede presentar específicamente en estos tiempos electorales, cuando por ley de garantías no se pueden suscribir contratos interadministrativos. Eso suena un poco técnico ahí, pero lo que realmente quiere decir es que no se pueden hacer contraticos para tratar de ejecutar lo que no se hizo en 3 años y medio de gobierno. Vamos a escuchar a Gerardo Andrés. Él es el director ejecutivo de Transparencia por Colombia, que nos cuenta unas cifras generales de lo que es la corrupción en el país y cómo podemos ver este fenómeno aterrizado en Antioquia. Desde hace un par de años más o menos venimos en Colombia viendo casi que a diario, semanalmente, unos grandes escándalos de corrupción, y pareciera que el problema está desbordado. Y en ese sentido es muy importante que volvamos a unir fuerzas entre distintos sectores de la sociedad, tanto para comprender el problema de la corrupción como para identificar las posibles rutas novedosas seguramente que necesitamos abordar para enfrentar este terrible problema que tenemos en nuestro país. Y en ese sentido pues quisimos venir a Medellín a presentar el resultado de un análisis de 327 casos de corrupción que hemos hecho y que han aparecido en el registro de prensa nacional y local durante los últimos 2 años, para precisamente discutir con el sector privado, la academia, la ciudadanía, hacia dónde podemos avanzar en este problema. Una de las principales alertas que tenemos de esos 327 casos es que la corrupción está afectando 3 sectores que son fundamentales para el ciudadano y para todas las personas que estamos en este país buscando el beneficio de lo público, los recursos públicos. Esos
Esos 3 sectores son en concreto el sector salud, el sector educación y el sector de infraestructura y saneamiento básico. ¿Qué significa esto? Que la corrupción nos está cortando oportunidades directamente, no solamente de tener una garantía de derechos y de acceso a estos servicios básicos, sino que en la medida en que no hemos podido superar esos problemas en estos sectores tan fundamentales, no nos es posible poder ver y atacar la corrupción desde un ejercicio de una ciudadanía mucho más responsable. ¿Qué es lo que identificamos en esos niveles municipales? Muchas irregularidades alrededor, por ejemplo, de la celebración de contratos. Hay una debilidad grande, en muchos casos lastimosamente hay incluso pues el uso de esa contratación pública para favorecer a grupos ilegales, lo cual por supuesto es sumamente preocupante, pero en general hay un problema muy grave en cómo se está ejecutando los recursos públicos. Un segundo problema asociado al nivel municipal es cómo damos una mejor garantía para que los funcionarios que llegan a tomar esas decisiones públicas cuenten no solamente con el conocimiento, sino con la independencia para tomar esas decisiones cuando estamos hablando de unos servicios tan importantes como por ejemplo la prestación de servicios de salud, de educación, programas o subsidios que se entregan desde el nivel municipal. Entonces, lo que queremos es volver en este contexto de elecciones a alertar sobre la relevancia que tenemos los ciudadanos al momento de ejercer nuestro voto para elegir realmente a los mejores. A mí me preocupa algo, y es con todo este tema, con todas estas noticias que hemos estado viendo hoy, es que muchas veces llegan como ráfagas y se coge el impulso de una noticia y después se pierde, se desvanece, después coge otra. Así lo vimos con el tema de la contaminación, que cogió mucho mucha fuerza, hablar sobre la contaminación, pero en realidad eso era una cáscara vacía, al igual como el tema de la corrupción o como el tema de Hidroituango. No son cosas que se mantienen, sino que es como si fuera una moda vacía de comentarlo, sino la verdadera sustancia de ser una crítica profunda. Claro, y eso que dice Felipe es muy importante porque por lo general los medios masivos de comunicación se valen de las coyunturas. Es coyuntural hablar de aire en meses como febrero y marzo y octubre, porque es cuando más vemos la bruma de contaminación que tenemos encima. Es Hidroituango, que es un proyecto que ha tenido como sus hitos de altas y bajas. Fue muy común hablar de él, por ejemplo, en mayo de 2018, cuando sucedió la contingencia que afectó a todas las familias de las que yo estaba hablando en Valdivia. La corrupción, evidentemente, pues porque, como decía Gerardo Andrés Hernández, el director ejecutivo de Transparencia por Colombia, cada vez estallan escándalos más seguido, y entonces ahí los medios volvemos a hablar de corrupción, pero entonces está la tarea de los medios alternativos, como nosotros, como Morada Noticias, ponerle ahí el ojito, seguir hablando de las cosas de las que nadie habla, y por eso traemos de nuevo el tema del aire. Creemos que Medellín no va por buen camino en aire, porque además de la medida que ya conocimos por la noticia de hoy, nos presentan como un avance ambiental, por ejemplo, renovar parque automotor con más vehículos a motor, aunque contaminen menos, siguen contaminando. Con biodiesel, por ejemplo, aunque entre comillas contamina menos, si uno ve la trayectoria del biodiesel es contaminar más. Entonces el remedio está más duro que la enfermedad, y por eso hay que ponerle el ojo. Por ejemplo, a estos casos de corrupción, lo hemos dicho en 3 noticias diferentes, pero terminamos con 2 alcaldes del área metropolitana judicializados por corrupción este año, Envigado y Bello, y además de eso el alcalde de Nechique también fue capturado hace poco. Entonces ahí está lo que nos afecta la corrupción en Antioquia. Incluso desde Transparencia por Colombia nos mandan 10 hechos donde 6 autoridades de elección popular han estado involucradas en escándalos de corrupción. Esto quiere decir cuáles son los tipos de alcalde que estamos eligiendo, cuáles son esas deudas políticas que adquieren para adjudicar contratos, por ejemplo. Entonces ahí nos queda la tarea como ciudadanos de ponerle el ojo a nuestra ciudad. Por ejemplo, aquí hay que ponerle el ojo en los candidatos que vienen. Yo creo que seguridad.
No, yo creo que hay que empezar por dónde están sacando la plata de la campaña. Porque eso dice mucho de cómo va a empezar el gobierno, el que quede. Porque claro, que piden un montón de prestamitos, un montón de favores, y son favores que luego van a pagar con puestos. Entonces resulta uno con secretarios de medio ambiente que no van a hacer nada y que todo lo van a hacer a interés propio, porque resulta que apoyaron a X candidato para que finalmente sí quedara, y su pago era tener esa secretaría. Entonces es una secretaría que va a estar ahí como perdida, y así en un montón de cosas y en un montón de puestos. Entonces lo primero que hay que empezar a vigilar, más que el programa de gobierno, es mirar de dónde está saliendo la plata de sus campañas, de sus programas de gobierno. Y con quién tienen una amistad, una afiliación, como una cercanía. Qué herencia política tienen, cuál es su papá, qué ha hecho ese papá en política, y todo ese montón de cosas, que es una maraña de poder. Su secretario de gobierno, ex secretario de gobierno, ex secretario de seguridad. Sí, yo creo que la transparencia debería empezar desde ahí, y a mí me gustaría que los candidatos a la alcaldía y a gobernación presenten su gabinete antes de ser elegidos. Es decir, si yo voy a ser elegido, mi gabinete es este, para que la gente cuando vote por el gabinete completo. Pero no, uno vota por un candidato y luego el gabinete es una sorpresa, y se da cuenta uno que son personas que no estaban capacitadas para estar ahí, y que luego uno dice, pues pucha, ya no tengo nada que hacer, o sea, ya está electo. Sí, por ejemplo, qué chimba que pudiéramos elegir a nuestro secretario de juventud. Total. O sea, alguien que de pronto se haya sentado a tomarse una pola con uno y a escuchar qué necesitan los colectivos, qué necesitan las organizaciones juveniles, y que cómo se deben distribuir los recursos, porque es que eso de programar cursos de derechos humanos por clubes juveniles a las 9 de la mañana, cuando la mayoría de los miembros están estudiando, trabajando. No, yo creo que uno también debería tener, pues yo creo que en este ejercicio democrático, que termina siendo muy poco democrático, un consejo, un mini consejo, que sea capaz pues como de decirle como, parce, o sea, ¿qué plata le estás gastando en imagen? Deberíamos gastar esto en otra ¿Qué cosa. falta nos ha hecho eso estos 4 años, York? Sí, Felipe, es que ¿iba a hacer algo? es una administración que por completo cortó la comunicación con la ciudadanía y la veeduría y control que le podía hacer la ciudadanía. Y el asunto tan teso de ponerse en sintonía con el gobierno nacional, de querer cortar la oposición, porque no hay 2 concejales, hay una que le diga al alcalde, hey, eso está mal hecho, no hagas eso. O total. esto, bueno, o no bueno ni malo, pero esto es un despilfarro de dinero, o podés tomar esta alternativa de decisión y sale más barato. ¿Por qué estamos hablando de concejales y control político al alcalde, Yorkie? Sí, porque el viernes estuvimos en un debate en el Consejo sobre los gastos y la imagen de esta querida administración, la imagen directamente de nuestro querido Fico, ¿cierto? Donde se debatió precisamente cuáles son esos gastos que se han tenido, además de que este alcalde es el alcalde que más ha viajado, hasta con corte de diciembre del 2018 ha viajado 32 veces. Obviamente este año ya ha viajado más, pero hay que esperar pues, que se haga que nos digan cuántas, sí. que respondan el derecho de petición con 2 meses de retraso. Sí, resulta que el alcalde solo en imagen, el alcalde se ha gastado 200.000 millones de pesos, sin contar 130.000 millones de los que habla la FLIP. Manzanitas. Manzanitas. O sea, ¿cuántas manzanitas son esas? ¿Cuántas manzanitas le hubiese tocado a cada ciudadano? Ha gastado 200.000 millones de manzanitas. y no ha reconocido otras 130.000 manzanas, pues las ha dejado huérfanas. Las dejó podrir. Las dejó podrir. Y solo en viajes. Yo creo que eso serían manzanas para la comuna 2 y 3 de Medellín. Sin
sin temor a equivocarme. Y Mentiras, con todo el temor, pero yo creo que habría mucha manzana. Sí. Bueno, imagínate, haciendo la cuenta y poniendo, digamos, lo de la Flip también ahí, son 300. Fundación para la Libertad de Prensa, ahí para los que no Sí. saben qué significa Flip. 330.000 millones, sin contar los 1.400 millones de Discovery Discovery. Channel. Y en gastos... Pero si eso fue un premio. Ah, bueno, perdón, sí, claro. Eso fue Yo- un premio, yo no dije nada. Solamente aprovechamos para suscribir un contrato en medio de ese reconocimiento, pero fue un reconocimiento, claro. Y esta administración en general, además del alcalde y sus encargados, se ha gastado 918 millones en viajes. O sea, 900 millones en los tiquetes de avión, en la melona, en la polita. ahí ¿Y cuánto está. se gastarán en las ruedas de prensa, Yorkie? Usted que va y come Ay, tanto no. pastel. Ah, no, fue más. Yo creo que deberíamos hacerle debería a eso. Porque hay unas que sí son con Al servicio de catering. que son tremendo marketing, pues, un tremendo show. Yo no sé para qué gastar en el jardín botánico, gastar pues como una carpa súper grande, con una pantalla. Coreografía. Así para una rueda de prensa de 1 hora. Sí, es complicado el asunto mediático en esta alcaldía. ¿Qué nos dirán de medios, mediaciones y la conversación con la gente, nuestro candidato punquero, el candidato número 16 en el tarjetón por el que votará todo este equipo y la cruz de editores de Ciudad? Y no vamos a escuchar, Yorkie. Ah, bueno, sí, claro. Es cierto. Hay dos posiciones frente al... Antes de escuchar a Chamán Mori. Sí, antes de escuchar a Chamán Mori, vamos a escuchar inicialmente a Luz María Munera, que es quien lleva este debate al Consejo. Es la única concejal que se declara en oposición al alcalde. Con algunas conclusiones de sus comentarios, y vamos a escuchar a otro que estuvo presentando también su posición frente al tema, que es Bernardo Guerra, concejal. Medellín no puede seguir teniendo al frente negociantes ni gerentes. Si usted gerencia para ganar plata, no necesitamos gerentes, necesitamos gobernantes que piensen en la ciudad, en la ciudadanía, en mirar cómo acaban el hambre y la miseria y no en el show de Fico. Esto ha sido y seguirá siendo un show hasta el final de año. ¿Saben quién entró aquí? Porque aún no están los datos. 32 eventos internacionales este año. ¡Viva la fiesta! Que me digan cómo le van a medir el derrame económico a eso. Que se lo digan a la ciudad. ¿Y cuánto nos va a costar en propaganda, en intercambios de propaganda, como dice el que mi número de la empresa tiene? Cada vez que usted hace un intercambio, eso tiene un valor dentro, o debería tener, dentro de las finanzas de una empresa. Porque usted sí se supone que es un gerente, el otro se supone que es un gobernante. Nos gastamos la plata de la ciudad, la derrochamos para que hoy tengamos los mismos números en promoción de la ciudad que teníamos en 2013. Los mismos números. Y una ocupación hotelera menor en cantidad de tiempo en que se queda un señor o una señora en un hotel de Medellín. Pero eso sí, que siga el show. No he visto el primer joven que no diga que haya que recorrer el mundo para traer experiencias a la ciudad de Medellín. Y los 101 días que no ha estado el alcalde en la ciudad de Medellín, ha tenido un equipo de trabajo que lo reemplaza. Los alcaldes encargados han hecho su tarea. Para eso tienen un gabinete de doctora Abraham Antonio Arcila, que debe responder por la ciudad. Y si hoy Egan Bernal, Rigo y Nairo están en los 10 primeros lugares del Tour de Francia, suspenden la etapa por más tiempo. Y son unos embajadores emblemáticos. Cuando un joven como Federico Gutiérrez, ex concejal de la ciudad de Medellín, que ha defendido en la corporación la agenda internacional Simón, y ahora como alcalde es un excelente embajador de todo el mundo, por su conocimiento y por su amor patrio, no solamente de esta nación,
El joven Fico, es que ustedes sí son muy amargados, que no lo dejan pasear, no lo dejan pasear. Antiposmodernistas. Pobre muchacho, el Fico. Qué pecado. Sí, tan buen embajador que ha sido. No, pero a los dos hay que darles tabla también. O sea, Luz María Monera, cuando, sabiendo que fue la que presentó el consejo, se fue. Ahí no escuchó a Bernardo Guerra. Hay que estar también. Y Guerra ahí pues un poquito desfasado de las funciones de un alcalde, no se puede quedar su tarea en un relacionista público que va más de 30 veces a hacer relaciones exteriores. Tampoco estamos diciendo que la publicidad para la ciudad no sea parte de una estrategia que deben tener sectores, por ejemplo, como el turismo, pero una cosa es ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Pues que pienso aquí un poquito suelto y ustedes me corregirán, pero que sus méritos den que hablar, no una publicidad vacía que en realidad no está rellena de méritos. Claro, y es que más que publicidad se debería estar hablando de campañas culturales de la ciudad donde se promuevan mensajes e ideas. Por ejemplo, el tema es que esa promoción por promover. Sí, por ejemplo, el tema del Pórtate Bien viene de un presupuesto que hacía parte de algo que se llama Cultura Ciudadana, que por muchas administraciones lo estaba manejando la Secretaría de Cultura. Y esto de Cultura Ciudadana era con lo que se patrocinaba mucho el tema de las salas abiertas de teatro. Entonces era todo este tema de que la cultura ciudadana tenía que ver con la cultura, con el arte de la ciudad. Y luego en la administración de Federico Gutiérrez él dice, no, la cultura ciudadana es que los ciudadanos se porten bien. Entonces este rubro va a ser parte ya no de la Secretaría de Cultura, sino de la Secretaría de Seguridad. ¿Y en qué se gastó la plata entonces de Cultura Ciudadana por medio de Secretaría de Seguridad? En la campaña de Pórtate Bien, que es una campaña totalmente vacía y que es una campaña que se vuelve meramente publicitaria y no una campaña que mueve ideas y moviliza a los ciudadanos realmente en un tema de cultura. Entonces ahí es cuando uno dice, esta plata está muy mal gastada. O también cuando uno empieza a ver, por ejemplo, también un branding, una publicidad que hicieron sobre el acoso callejero, la violencia de género en la calle, y era ese tema con un cepillo de dientes y decía boca limpia, de boca limpia no salen piropos sucios. ¿Qué es eso? O sea, es una administración. ¿Cuáles son los piropos sucios? Es una administración que no entiende. ¿Cuáles son los piropos limpios? Pues sí, es una administración que no entiende por completo lo angustiante que puede ser para muchos ciudadanos la ciudad y lo mucho que hay que poner ahí en cultura, en arte, en realmente tomarse los espacios públicos para la recreación, para el habitar, para el amarnos, y que se podrían hacer unas campañas con unos mensajes muy potentes que promuevan un discurso que desnaturalice el homicidio, que empodere a los ciudadanos, y se terminan gastando la publicidad solamente en mostrar que la administración lo está haciendo bien cuando realmente todo lo está haciendo mal. Ahora entonces escuchemos a nuestro candidato Chamán Mori. Se acerca la elección de alcalde. Elijamos a alguien que reduzca la violencia sin atajos y sin cuentos. Una política de seguridad hecha por administradores, servidores y cuidadores, controla y tramita equivocados, protege a aterrorizados y consuela a descorazonados. Nada justifica el homicidio. Arbolitas, pajaritos, encontré a mi jefe de gabinete. Es todo un MBA, muy buen administrador. Él es cantinero, comerciante de la noche. Ahora vamos a empezar a enseñar cómo se administra. Bueno, lo que pasa es que la alcaldía, para poder saber bastante de administración de todo, tiene que estar metido en el cuento como está metido uno. Es que a mí es más fácil a manejar desde la oficina y no saber el cuento de la calle, que no es fácil. Pues la alcaldía, cuando va para cada una o dos veces al año una zona, pues se dan cuenta de lo que pasa. Del resto, ellos todos siempre administran como de la oficina, y entonces es muy complicado. Y entonces
para poder vivir, para poder saber, hay que estar metido en el cuento, para poder saber las necesidades de la gente. Lo que pasa es que la alcaldía habla desde el punto de vista que maneja, pero la alcaldía deberá tener algún sector, o sea, acá como una parte diferente para que la gente esté en las calles y controlando por un lado, por el otro, mirando lo que pasa, lo que no pasa. Pero es que uno desde la oficina queda muy complicado saber los problemas de la gente. ¿Le querés mandar un mensaje a medellinitas? Si va a votar, vote consciente de lo que va a hacer. Que no es para las bonitas, no que pues, lo que hace bio para algo, porque es que hay gente que ni que los conoce, no hay que votar por la gente que no cree que va a hacer algo por la ciudad, va a mejorar esto. Porque todos prometen, pero hay gente que no sirve. Es que le pongan pilas con eso, a pensar bien en sí, porque el problema no es no votar por votar, es un problema muy complicado. Hay que votar por los que tengan mejores ideas, los que piensen más en la sociedad, en la comunidad. Es como la idea pues que son mejores. Y que gobernar una ciudad no solamente de mirar, que hablar de seguridad, porque eso implica muchos problemas. Una persona que ya conozcamos, que ha hecho algo por esta ciudad, porque hay gente que ni siquiera la conocemos, que conozcamos, pero alguien que ya haya hecho algo atrás, haya estado metido en el cuento. ¿Le querés mandar un mensaje a Fico? Antes cuando estábamos hablando pues de la noche, antes la alcaldía convivía con nosotros. Eso falta de que la alcaldía se comunique más con el entorno de la ciudad, con los problemas de la ciudad, que se empapen más de los problemas de la gente, de la ciudad. El problema de la ciudad es mucho, es complicado, pero que para poder hablar y creer que las cosas son malas hay que vivirlas, hay que estar metido en el cuento. Y meterse con la comunidad y hablar, y era que el cuento no es solamente que ir por allá, que la seguridad no es eso, la seguridad es otra cosa muy diferente y está más oportunidad de trabajo para la gente. Es bueno, las medias. ¿Por qué es así NBA y Fico? Simplemente cree que todos los dichos somos enemigos de él, porque él lo ha dicho en las cosas del consejo, que las noches el problema pues, de la seguridad que somos nosotros, y no, así no es. Es que ni que lo conocemos, pues no más por allá, nunca he ido por ahí que era a preguntar, bueno, ¿cómo funciona este sector? Nada. ¿Qué pides a mi alcaldía? O sea, conocer el problema de la gente, hablar con la gente o la gente que, bueno, vaya a los barrios y pregunte cuál es el problema, pues sus necesidades, sus prioridades para hacer las cosas. Pero la alcaldía tiene que hablar, comunicarse con la gente. Vote por Chamar Mori para no hacer ni mierda. Un abrazo a desadaptados. Llega a la escuelita para Fico, una verdadera escuela para alcaldes. A ver si en 2 meses habilita y hace lo que no hizo en 3 años y medio. No van a tener excusas para no aprender porque está en audio. Y hasta Daniela le pone dibujitos. Oiga, mire, vea. Recomendado cultural de Morada Noticias. Raúl Gómez Hatti es uno de los artistas más importantes de las últimas décadas en nuestro país. Para mí, Raúl era como un osito. Como una tromba que aparecía en las esquinas del barrio La Candelaria o en las calles de Cartagena. Era un hombre de una ternura muy grande, muy dulce, con un humor increíble. Creo que ya era poeta, lo que no tenía era poemas. Es decir, yo no recuerdo haber hablado con Raúl de tantas veces que hablamos, jamás sobre poesía o sobre su obra poética. A él le obsesionaban las clases, eran las clases del colegio, era un estudiante aplicadísimo. Él te enseñaba de todo un poco, era sumamente culto. Pues yo creo que no hay poeta que le haya leído que no tenga una huella de él. Y él se vanagloriaba de eso. Él decía que desde los 6 años empezó a leer Las Mil y Una Noches. Encontré una edición de Las Mil y Una Noches que captó mi atención en una traducción. No recuerdo de quién era, yo era muy niño y no me fijaba en esas cosas. El libro desapareció y no he vuelto a conocer otro semejante. Lo que lo hace único
es su voz, es una voz única, de él. No soy malvado, trato de enamorarte. Intento ser sincero con lo enfermo que estoy y entrar en el maleficio de tu cuerpo como un río que teme al mar, pero siempre muere en él. Y para alcanzar esa evidencia, esa clarividencia, hay que practicar el desorden de los sentidos. Raúl se sometió a la intemperie, a la soledad, al frío. Se bañaba 3 veces al día, tenía una obsesión por el aseo personal. Pero no solo el aseo, es que hay otros detalles que hablan de cómo cambió la personalidad de Raúl con el paso de los años. Él sufrió mucho por eso, por su inmensa soledad, y se refugiaba en la poesía y escribía para sentir la compañía casi de sí mismo con la poesía que escribía. Hablaba de la amistad, de la gente con la que se encontraba. Si no remiendas con tus manos de astromelias las comisuras de mi alma. Y mis amigos no son una legión de ángeles clandestinos. ¿Qué será de mí? Laila, 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 Laila. Conversación de arte, ciudad y amar. Three, 2, 1, go, 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 go. Ladies and gentlemen. Prepare-se para embarcar. ¡Feliz programa número 100 de Morada Noticias! Muchas gracias. Sé que soy el mejor. No, somos los mejores, somos las mejores. Gracias, chicos, por estos 100 programas de buena vibra, hacer radio entre amigos y contar las noticias diferentes. Deberíamos sacar un informe, así como los primeros 100 días del presidente, los primeros 100 días del alcalde, nuestros primeros 100 días. Yo creo que hemos hecho más que cualquier administrador público en 100 días. Yo creo que hemos hecho más que esta alcaldía. Ventas. No es una aseveración muy grande, pero sí hemos estado ahí muy pendientes de la información, de la otra mirada de las cosas, de los memes, los chistes, las noticias sobre cine, las peleas de York y yo sobre los dos equipos paisas. Han sido 100 programas maravillosos. Yo quería decir aquí delante de todo el mundo, voy a llorar. No, mentira, no. Le iba a decir a Dani y proponerle a la gente, ¿qué tal si sacamos unos stickers de los 100 días? De los 100 programas. 100 programas de Morada Noticias. 100 Ay, días. sí. 100 programas de los, así cuando sale uno sacando mocos en el programa. Porfa, todos los oyentes pueden ir a nuestra página de Facebook o a nuestro YouTube y revisar esos 100 programas que están ahí montados y tomarle pantallazo a las caras más charras, las muecas más charras que tengamos y nos lo mandan al 350-666-8436 y hacemos un paquete de stickers bien bacanos de Morada Noticias y se los mandamos para que los usen ahí con sus contactos. También equivocaciones, también los bloopers, pollos de Laura, con eso podemos hacerme la pequeño guaracha. delfín que hacía. Ay, yo tengo uno bueno, pero ya no me acuerdo qué era. Que le cambié el apellido a un... cambió el apellido a una fuente, yo lo recuerdo muy de la bien. verga, sí, sí. Este señor de la verga. Y entre otros remix que han sucedido en este noticiero, me quedo de estos 100 programas, me sentí súper orgullosa ese día, la vez que le pregunté al alcalde por qué dejó jugar un partido de fútbol, un partido con mucha asistencia en alerta roja, en calidad del aire. Y a partir de eso, toda esa semana el resto de los colegas empezaron a preguntar por lo mismo. Incluso había otro partido de Nacional y le preguntaron al secretario de Medio Ambiente que dijo que iba a ganar Nacional 4-1. Sí. Y esas cosas.
Yo de las cosas bonitas que recuerdo, güey, cuando comimos buñuelo y natilla. No, yo creo que ha sido, el ejercicio de reportería ha sido muy bonito también porque yo creo que hemos cumplido con el objetivo de incomodar, ¿cierto? De incomodar al poder, de irnos... De que nos pidan con anterioridad las preguntas en carro de prensa. Que nos persigan y nos digan, entonces, ¿qué se queda a preguntar? Pues? Pero también ha sido un ejercicio muy bacano, pues como que los secretarios lo miren a uno, más que todo el de seguridad y a veces el de medio ambiente. Ay, otra vez este man acá. Ay, parce, qué jartera este gordito. Pero está bien chévere, o sea, que uno sabe que está generando algo. ¿Saben qué sí tengo en la memoria? El programa con Cromorama, cuando estuvimos maquillando en vivo y todas estas bellas notas de placer que nos hemos hecho acá, el programa de qué lugares están hechos para el placer, que fue maravilloso. El reporte de las quebradas. Ahí hay varios. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a los que estuvieron ahí conectados con nosotros. Esta emisión nos seguimos viendo y oyendo el resto de esta semana con toda la actualidad de Medellín, Antioquia y algunas cosas de Colombia. Y recuerden pues ahí para que nos busquen en los videos y nos manden esos pantallazos. Nos queda mucha información por entregarles, pero quisimos dar esta mención especial a nuestro programa número 100 antes de despedirnos. Y les revelamos entonces, gracias a unas personalidades de las que hablaremos mañana, personalidades, personajes que no sabemos quiénes son, que en realidad son nuestros ministros. Les debemos el tema de este jueves, numeral, es para una tarea. ¿Cómo buscar trabajo en Medellín? Pueden respondernos a través de @Moramed en Twitter, Instagram Moramed. Muchas gracias también a Odila, que siempre está muy pendiente de nosotros. El mono también está ahí conectado. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos mañana. Chau, chau. Y nos escuchamos, y gracias a Felipe por haber parchado con nosotros en nuestro programa número 100. Gracias. Las campañas políticas ya están en debate público. Tomémonos un momento para pensar en lo que sí soluciona la inseguridad y reduce la violencia. Tenemos que elegir un alcalde que fortalezca la justicia, organice el barrio, saque realmente a los pelados de la violencia y acompañe a las mamás de hijos asesinados.